Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inmaterial. El día de hoy traemos unas historias que son algunas famosas, otras no mucho, pero es un tema que la verdad a mí me causa mucha intriga. Sí, creo que aparte es un tema que hay hasta pues pseudociencias, podría decirse, pero que tratan de estudiarlo, ¿no? Como la parapsicología o este tipo de estudios, porque muchas personas dicen o sentir que están en otra vida, o con la hipnosis, o los niños, ¿no? Que son como los que luego podemos encontrar estas historias, que vuelve algo como muy común, que sí está ahí en el inconsciente, muy adentro de nosotros. Y como pueden ver en el título, el día de hoy traemos historias sobre la reencarnación. Así es. Brenda y yo preparamos algunas historias, pero antes de platicar de estas historias, pues vamos a empezar hablando de qué es la reencarnación o pues cómo se conoce la reencarnación. ¿Ok? Bueno, la reencarnación en teoría es como este suceso que pasa de no solo vivir la vida que estamos actualmente. ¿Ok? La reencarnación se basa en la creencia de que nosotros tenemos múltiples vidas y muchas ocasiones es como subir escalones e ir aprendiendo vida tras vida. Es como una muda de piel que tiene cada ser, o sea, como si tú fueras un ser en específico y pues mudaras esta piel y tienes otra vida y otra vida, o sea, y vas aprendiendo de ella. De manera ascendente, o sea, ¿me estás diciendo que esta es una mejor versión de mí? Efectivamente, se supone que, a ver, Disculpa, Brenda del pasado, ¿me explicas? ¿Me explicas cómo llegué a este punto? ¿Me explicas qué éramos, por favor? No, güey, o sea, a ver, situándonos obviamente hay muchísimas creencias. Las creencias que son, a ver, espérenme, déjenme, pongo mi celular en modo avión porque valió madre, ok, muy ya. Ocupada. Muy ocupada. Bueno, la reencarnación obviamente ha sido tema de la cultura, de cualquier cultura, porque sí se ha presentado niños que han hablado de que, ay, yo recuerdo que en mi vida pasada pasó tal cosa, o simplemente recuerdo que yo antes era adulto, recuerdo que yo antes tenía barba, recuerdo que yo antes vivía en este lado, etcétera. O sea, existen como ese tipo de teorías en niños y dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Exacto. Aparte, entonces, en estas culturas, como por ejemplo, no sé si haya más, pero las principales son el hinduismo y el budismo, ¿no? Así que es. creen, también tienen como conexiones con sus mismas cosmologías, ¿no? Porque muchos de sus dioses reencarnan. Sí. ¿No? O sea, sí hay creencias donde luego tienen al niñito que por fecha y no sé qué es la reencarnación de Buda y lo tienen ahí desde chiquititos, se los quitan a los papás y los tienen en templos, y también diosas, ¿no? Niñas, recuerdo haber visto como videos de National Geographic, una niñita que la tenían en un árbol, sí, un niño, no recuerdo sin bien. Moverse, sí, Ajá, sí. pero como se justifica también, supongo, en esta venida constante de sus dioses, pues el creer en la reencarnación, supongo, ¿no? Sí, o sea, todo lo del budismo, el hinduismo, todo eso, o sea, se supone que hay como algunas palabras que voy a tratar de especificar como para no revolverlos, pero todo el mundo conoce la palabra karma. O sea, todo el mundo sabe lo que es bueno, no sabemos lo que es el karma, pero lo asociamos a hiciste algo malo y entonces el karma te alcanzó. La consecuencia, ¿no? Exacto. Las palabras claves son como el samsara. El samsara se supone que es como esta línea cronológica en donde cada ser, o sea, yo soy un ser, tú eres otro ser y cada persona es un ser, y es esta línea en donde el samsara es un círculo en donde tú vas teniendo una vida, teniendo otra vida, que es la vida, la muerte y la reencarnación, y empezamos otra vez como con este ciclo. O sea, eso es el samsara. El karma es automáticamente todo lo que hiciste en una vida pasada, esta vida es lo que pagas. Y muchas veces por eso dicen de que, no sé, un niño muy chiquito que no ha hecho nada malo en esta vida, le pasó algo muy malo, y muchas de estas creencias dicen sí, o sea, porque probablemente en esta vida no hizo nada, pero una vida pasada probablemente ese niño haya sido un asesino, haya sido un violador, que a mí me explota la cabeza cómo puede surgir eso, porque la verdad es que sigue siendo un niño, un alma inocente que no conoce nada de la vida, pero muchas personas atribuyen al karma para cuando a alguien le pasa algo y no es culpable de nada de esto, ¿sabes? Ok, sí, yo ya había escuchado de eso y la verdad eso sí me suena
un poco hasta violento porque siento que es una culpabilidad espiritual de, por ejemplo, no sé, lo he escuchado en niños que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, síndrome de Down es porque están pagando algo y es como... ¿Pagando qué, Ajá, güey? ¿no? Entonces creo que es medio peligroso ese tipo de pensamientos, sobre todo porque si se supone que puedes como mejorar, pues entonces ¿por qué los mandarían con una limitante? No sé si sea justo para como, no sé, como en el sentido de que yo antes era rica, no tan mensa, Ajá, sí, sí, ¿no? sí. No es que sea, sino y me vienen a dar la lección para dejar de ser avariciosa, la lección de vida. Y ándale, humanidades y todo, para que aprendas bien. Ahí, güey, entra mucho como el hecho de que todo ser humano quiere justificar cualquier cosa y yo sé, o sea, no queremos decir que en este podcast nosotras pensamos de esa forma, Sí, claro. O sea, no decimos de que, ay, ese niño nació sin brazos y piernas porque en la vida... No, o sea, nada que ver con eso, es simplemente que estamos exponiendo el cómo es lo que se dice, ¿no? Y ¿ustedes qué piensan? No, también, güey, yo mal, muy mal, yo reprobable, o sea, yo siento que, bueno, sí... La verdad es que en la vida unos tenemos más suerte que otros, o sea, eso es una realidad, pero pues el hecho de justificarlo con alguna vida pasada ya está muy raro, aunque quiero que quede claro que sí creo en vidas pasadas. Sí. O sea, yo sí creo en eso, pero se me hace muy ojete, güey, como sí. Simplificarlo a, pues te pasó esto porque... Sí, más por una culpabilidad. Todavía la gente que como lo romantiza en este sentido de es para que aprendas algo nuevo, dices... O sea, pero ya es tu culpa, porque en tu vida pasada fuiste tal o tal cosa, ahora sigo como, ay, ahora, pues... ¿Yo qué, güey? Ajá, pobre bandita, ¿no? Sí, güey, la neta sí. Pero bueno, de ahí tenemos otro término que es el dharma, que se parece mucho al karma, pero el dharma es todo lo positivo. Por ejemplo, si en una vida pasada hiciste algo bueno, en esta vida te toca el dharma. Y el objetivo de cada vida es conseguir el dharma, ¿ok? Ya. Y has escuchado de Nirvana, no la banda, sino lo que significa Nirvana. De las dos. Nirvana, de las dos, sí, muy bien, muy buena cultura. De la Nirvana, Nirvana, la palabra Nirvana significa para el hinduismo y el budismo que llegas a una especie de iluminación, como ser... No como ser humano, como ser, tal cual como, ni como persona, porque se supone que no nada más reencarnamos en seres humanos, sino como ser, o sea, como tú concentrado. Como alma, esencia. Como alma, esencia, llegas a un punto en donde, pues ya, simplemente cumpliste el objetivo, eres una persona extraordinaria, volví a decir persona, pero eres un ser extraordinario en donde ya llegaste al punto para lo que fuiste enviado. Aquí, ¿viste el video que te mandé de la teoría del huevo? ¿Lo alcanzaste a ver? No, platícanoslo. Para que los que no conocen, necesito así, de verdad, si les gustan mucho estos temas de todo lo de la reencarnación y este lado, pues sí, de misterio o de incógnitas, hay un video en YouTube que se llama La teoría del huevo. La teoría del huevo no dura más de 10 minutos, 6 minutos, no sé, dura súper poquito. Y la teoría del huevo sí señala como algo, este tipo de reencarnación es como una teoría de reencarnación en donde una persona muere y se supone que la teoría del huevo, una persona vive todas las vidas de todas las existencias, de todas las épocas, de todo el mundo. O sea... que es una persona y todos somos uno, y entonces te pone en esta situación de que tú algún día violaste a alguien, pero también fuiste violada, y todos somos uno mismo, y entonces te pone en el pensar de que, güey, yo algún día, o ya fui, o soy, o seré esta persona, o la otra persona que está enfrente de mí. Entonces es como esta forma de tratar de entrar en tu mente como de empatía, todos somos uno mismos, apoyarnos en, no sé, como en este tipo de pensamientos. Se me hace increíble. Si a alguien le gusta como este tipo de teorías conspiranoicas. Bueno, no, porque de hecho ahorita estoy tratando de recordar quién, pero dentro de las ciencias sociales, quizás psicología, no sé, he leído sobre ese pensamiento de que pues todo ya está dado, ¿no? Y que tomamos de esos elementos que ya se han hecho para hacer y etcétera, etcétera, y que somos todo, pero no me acuerdo. Bueno. O el inconsciente colectivo, como la memoria genética, ¿no? Como todas estas
memorias que se supone que también tenemos como humanos y que ya las tenemos. Solo sabemos qué tomar y qué no para ser yo en este presente. En este momento. Pero quién sabe. Pero pues sí, o sea, puede ser, si les interesan estos temas, yo les recomiendo muchísimo ese video, Brenda, lo tienes que ver, está increíble, o sea, de verdad te quedas de que, órale, te cambia como mucho el pensamiento de cómo tratar a las personas, cómo tratar al prójimo y todo esto. Pero bueno, sin más por el momento. Yo agregando un dato, hace poquito vi una entrevista de una bailarina de alguna danza hindú y decía que creen que parte del dharma de un es parte de un bailarín tiene un buen dharma de su otra vida, por eso les dieron ese don. Ay, me encanta. Ajá, y siempre me encantó pues que es como un don de un dharma que tienen de otras vidas los que son bailarines. O sea que fueron muy buenos. Y o algo, y se les otorgó ese don de poder bailar. Crear con el cuerpo, ajá. Ay, y se me crear con el cuerpo, me encantó. Se me hizo un dato muy bonito como de ya dentro de esa reencarnación y también premios que tenemos, como estos dones, pues son parte, bueno, acá lo ven como premios, creo que en otras pues pensamientos de la reencarnación también justo estas dones o personalidades que nos hacen ser, los seguimos manteniendo, ¿no? Como de los que tienen un don para la música, por ejemplo. Es que en su otra vida es que sí se nace, ya los venía manejando, ¿no? Entonces ya ahora, por eso a los 3 años te agarró un lápiz y o un instrumento, no sé. También se cree que es como ese dharma, supongo, si lo... Todo lo del arte, o sea, absolutamente todo lo del arte, yo no dudo que sí sea... pues sí, construido o deconstruido por alguna forma así decirlo, de una vida pasada, porque la neta sí se nace con eso, o sea, se sabe que hay personas que son súper talentosas, ya sea para el canto, para el baile, para crear con el cuerpo, con las manos, algún tipo de artesanía, o sea, creo que todo ese tipo de, todo lo que tenga que ver con el arte sí está muy cabrón, porque no todos, por más que se esfuercen, pueden llegar a tener el talento que muchos nacen con él, sí, ¿sabes? Pero paréntesis, a ganarte. O sea, obvio hay gente que tiene un don de nacimiento, pero también no dejemos de hacer por no se queden tenerlo. sentados. Ajá, también se puede reforzar, ¿no? Sí. Y pueden nacer también con un chingo de talento en algo, pero si te quedas valiendo madre, cualquier persona te puede superar si se da, ¿no? Porque también es eso. Claro que hay gente que tiene, por ejemplo, el oído, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe aquí? ¿Qué? El oído nato, no sé, no, tiene un nombre que es que nacen con una condición en el oído donde identifican todas las notas musicales. No mames, no. O sea, esa es como una condición que han tenido grandes músicos, entonces con el de puro oído pueden escuchar una nota y tocártela, ¿no? Entonces, obvio, ya es hasta una característica natural de su oído poder tener estas condiciones, pero no quiere decir que no nos podamos educar y ya decir, no, pues, creo que justo también entender que estos pensamientos religiosos pues vienen de culturas milenarias y muy jerárquicas, ¿no? En donde si tú nacías como esclavo, eso era lo que te tocaba hacer, ¿no? Oído absoluto. Gracias, productor. Oído absoluto, así se llama. Sí existe, ¿no? Estas personas que nacen con esos talentos, pero también no creernos porque justo es en esta jerarquización de ya naciste en tal, ahí te quedas y así te quedas porque no tienes, pero sí. Sí, recuerden que el esfuerzo constante de hacerlo todos los días va a superar cualquier talento nato de nacimiento. Y entonces, si conocen a alguien que se le nota que tiene un talento, apóyenlo. Ajá, claro, porque también totalmente. Es eso, o sea, sí se ve. Aparte me encanta porque ella es mamá y como que le dice de que si ven en su hijo algún talento, la neta sí hay que apoyarlo, güey. Sí, o sea, sí es algo súper... Sí, es un buen consejo. Sobre todo también soy maestra he visto, por ejemplo, mi hermana es músico y es un músico muy bueno. Y su apodo de niña era las ruiditos. Y mi mamá diario era como, ya, tienes hasta la madre, ¿no? Por el ruido, diario estaba haciendo ruido. Ay, güey, amor. Ajá, entonces, pues, ahí está. Ay, pero qué padre que tu mamá no la... Bueno, no sé si la apoyó a tu hermana. Es que ya en otros tiempos. Más bien la morrita, pues volvemos, era muy dedicada y tenía una afinidad. Íbamos al coro de la iglesia y ella, por ejemplo, no teníamos mandolina en el coro, y íbamos a clases de guitarra, pero como yo que no había mandolina, escuchando, sacó las notas y así como... Luego viendo en internet empezó a tocar el violín, luego ya pues mi mamá la empezó a apoyar, pero pues realmente... O sea, ni siquiera fue a clases en un principio. No, claro. Del coro, o sea, lo que nos enseñaban ahí. Ay, sí. Qué increíble. Sí, la verdad sí, pero era como, ya cállate, mendiga, ruiditos, ¿no? Porque era muy ruidoso. Entonces, veamos ahí esos dones, qué tal que
es la reencarnación de Elvis, perro. de Beethoven, Nos fuimos recio. de alguien así, del Juanga, si es que está muerto, la Jenny Rivera, no sabemos. Ay, la Jenny, cómo te extraño, Jenny. Pero bueno. Ojalá reencarne pronto. Ojalá reencarne pronto. Hasta le presto mi vientre si eso quiere. Así de fuerte. Como María. Así de fuerte, Jenny. Tú dices, tú dispon. Tú dispon. Dispuesta, ok. Bueno, empecemos con las historias. Controversial, sí. Ok. ¿Quieres empezar tú? Dale, ¿O quieres que empiece yo? Tú ya. Yo traigo el día de hoy 3 historias. Déjenme ver con cuál voy a empezar, porque... Ok, ya sé cuál voy a empezar. Voy a empezar con una muy icónica que yo sé que muchos han escuchado, pero no quiero que muera en el olvido. Y voy a hablar de una que se llama Barbro. Barbro es la persona, la chava que dice que fue en su vida pasada Ana Frank. ¿Okay? Introducción, bueno, para los pocos que no han escuchado de Ana Frank, pues era una niña judía que estuvo pues sí, estuvo en todo esto de la guerra y... ¿Sí era guerra? Sí. Sí era la guerra, ¿no? Sí. Bueno, sí, o sea... el holocausto y todo esto. Y el punto es que ella escribió un diario en donde ella, pues ahí, pues obviamente cuenta como lo vivido, etcétera, ¿no? Pero pues fue una situación de una niña pues muy trágico, porque sí tuvo una experiencia trágica más bien, porque pues estuvo en un lugar en donde pues no muchos soportaríamos estar. Pues no muchos soportaron, por desgracia. Pues sí, pero ella lo logró un poco, digamos que un poco, entonces hay un diario en donde relata como todo esto y es por eso que ella se hizo muy famosa y es por esto que la otra persona que jura y perjura que reencarnó y antes era Ana Frank, se hizo famosa porque ya había un antecedente de una persona que era famosa, pues que en este caso era Ana, ¿no? O Annie. Bueno, ella, desde niña, ella empezó a contar que pues ella no reconocía esta vida, o sea, la vida que ella tenía en ese momento, como la suya. O sea, ella creía pertenecer a otra historia y que esta historia como que le estorbaba mucho. Entonces ella empezó a contarle a sus papás, que fueron las primeras personas que pues obviamente escucharon de esta fantasía, le voy a poner entre comillas porque para ese entonces para los papás era como una fantasía, le empezaban a contar tipo, pues no sé, que ella estaba en un cuarto reducido, que veía el sol a través de unas como tiras de madera, que había mucho ruido afuera, que estaba muy incómoda, que no le gustaba, que lloraba mucho, que escribía, pero era una niña, cuando empezó a hablar de todas estas situaciones, que lo repetía mucho, era una niña de 2 años. O sea, cuando ella empieza a hablar, es cuando, o sea, literal, cuando ella empieza el habla, ella empieza a contar esta historia. Entonces es como cuando ahí los papás como que medio se empezaron a alarmar, pero y la verdad es que sí investigaron de que a ver qué familiar o alguien si había como pues contado esta historia como para que ella pensara que se la tenía que apropiar y la verdad es que no, o sea, ella simplemente empezó a decirlo de la nada y bueno, cuando esta historia se empieza a hacer como muy crítica, por así decirlo, o tomada en cuenta muy en serio, cuando ella tenía 10 años, su familia decide ir a Ámsterdam y ya, llegaron y no sé qué, y cuando llegan, esta chava empieza, bueno, tenía 10 años, esta niña en ese entonces empieza a decir de que, vénganse por acá, por acá, por acá, no llevaban guía turístico, no llevaban nada. Los testigos en este entonces, pues es la niña de 10 años y los 2 padres, pero lo interesante es que los 2 padres empezaron a reportar esto desde que la niña tenía 2 años. Entonces no era así como algo nuevo. No, ajá. Entonces ya, llegan, la niña les empieza a decir de que por acá, por la izquierda, no sé qué, llegan a donde era el edificio, se cuenta, está la casa y enfrente está como el edificio, ¿no? Llegan al edificio y en cuanto llega, la niña lo que dice es aquí, o sea, aquí es donde yo estaba antes, pero cambiaron las escaleras. Y ya como que los papás, para esto los papás trataban porque como que no les gustaba mucho porque la niña lloraba por las noches, o sea, no era algo que ella lo contaba con felicidad, obviamente ella estaba como súper asustada y les contaba llorando y así, entonces los papás trataban de no tocar el tema o no enseñarle nada sobre eso porque no querían traumar más a su hija de lo que ya estaba.
Y pues bueno, ya, suben a la casa, lo que sea, y sí los dejan entrar, o sea, era un caso específico, sí los dejaron entrar, y ella empezó a reconocer, o sea, empezó a pasar por la casa como si ella fuera dueña y señora, y siempre fue delante de sus padres, o sea, ella iba caminando y sus papás iban como atrás de ella, así como, ay, qué engendrito tuvimos, mi amor, literal. Y ya, pues la niña empezó a caminar, y los acompañó un guardia. Este guardia llevaba muchísimos años trabajando en casa edificio de este lugar, y resulta que la niña empezó a decir de que, pero es que aquí había unos cuadros y aquí esto, y empezó como, obviamente, pues empezaron como a... Más bien la casa no se mantenía tal cual como estaba antes porque hubo remodelaciones, hubo mantenimiento, etcétera. Y resulta que sí, o sea, el guardia llevaba muchísimos años y dijo de que no, pues sí, antes había unos cuadros, pero los quitamos pues para llevarlos a tal museo. Y no, sí, las escaleras sí fueron remodeladas y no sé qué. Entonces ahí justamente ya hubo otro testigo que era este guardia, eran los dos papás y pues la niña en sí que, pues sí que vivió todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Bárbaro, que así se llama esta niña? Ella, bueno, ya, ahí termina como la historia verídica en donde, pues sí, o sea, ahí se medio confirma o hay algunas respuestas en donde sí coincide la vida pasada a esta vida, no nada más lo que vemos en el libro, sino también como lo que estaba el lugar, siendo que ella no era de Ámsterdam, pues ella, pues sí, o sea, no era como que lo escuchara a diario o había visitado el lugar, o sea, sí estaban como muy lejos. Y bueno, ella al final sí terminó siendo escritora, escribió pero de poesía, ella escribió mucha poesía y terminó siendo policía. Ajá, o sea, terminó siendo policía, como que también esta iniciativa de la justicia, de mantener el orden y no sé qué, como que ya al final se hizo policía, nunca dejó de escribir poesía, no sé si le dejó o no le dejó. Muchos la señalaban mucho, güey, porque decían, es que tú quieres fama, ¿sabes? O sea, tú nada más estás diciendo que eres la reencarnación de Ana Frank porque, ajá, quieres que leamos tus poemas, pero no. Entonces ella como que también decidió alejarse un poquito de eso y X. Okay. Y bueno, ella siempre ha dicho algo muy significativo que es, lo que yo les cuento no me lo imaginé. Lo que yo les estoy contando que viví es porque lo viví y recuerdo haberlo vivido y lo siento y recuerdo que me dolió y recuerdo que pasó. O sea, ella lo recuerda y nunca lo olvidó, ¿sabes? O sea, fue para mí, yo siento que tal vez sí reencarnó y fue una experiencia tan fuerte que ni siquiera, porque hay muchos niños que recuerdan vidas pasadas de su muerte porque sí, claro, fue algo trágico y normalmente eso pasa. Los niños que recuerdan su muerte en reencarnación es porque fue algo muy trágico o vivieron una vida en donde no concluyeron algo. Entonces siento que esta historia también puede ser tipo, no concluyó lo que ella quería o terminó de una forma trágica o vivió algo tan trágico que ni en la segunda vida pudo olvidarlo. Pero no sabemos, o sea, en realidad no sabemos si fue alguna historia. Siempre yo creo que hay que poner la semillita de la duda. Pero bueno, es una de las historias más famosas, se las quise traer para que no muriera en el tiempo y que siempre se esté mencionando, no me importa, al rato ya les cuento unas menos escuchadas, pero bueno, esta historia me encanta. Pero pues ahí está, ¿no? Y sí, justo utiliza un personaje famoso que seguro debe haber más de una persona que se cree reencarnada de algún personaje famoso ahí por ahí, pero ella comprobó más allá y fue desde muy chiquita. Lo que me sorprende justo es que no lo haya olvidado, porque exacto, como tú dices, los niños sobre todo, se supone que tienen o se dice que tienen el tercer ojo más abierto, que son más perceptivos a esa otra realidad y que por eso es que son capaces de recordar sus otras vidas, aunque luego pasa el tiempo y ya pues se van adaptando a su vida actual, ¿no? Y olvidan totalmente las otras, pero esta persona sí mantiene, ¿no? Entonces ahí o tanto qué fuerte es que todavía lo mantiene, o justo quizás esto le da pie a decir, ay, tú solo quieres fama. O que esta persona le dio mucha curiosidad por Ana Frank y estuvo investigando y es por eso que lo recuerda, sí, claro, como suyo. Se lo pudo haber adquirido, proyectado en ella misma. También eso es algo, ¿no? Que lo haya escuchado quizás de muy niña, en alguna serie, en alguna película, y que lo haya tomado como esa historia. Porque también no sabemos los papás
hasta qué punto cuentan las cosas, como sucedió, ¿no? Y más porque no te está diciendo, ay, mi hija decía que reencarnó de una cabaretera, ¿no? Exacto. Pues ahí no sé, ay, sí, desde bien chiquita dice Bailaba, ufa. que es cabaretera y por eso ya, o sea, pues no, ¿verdad? Pero como era Ana Frank, pues siempre estuvieron ahí apoyando y Sí, güey. alimentando tanto lo que pudo ser o lo que puede ser más bien, pero un delirio, ¿no? Muy aparte, muy megalómano, quién sabe, porque pues eso, ¿no? Justo se busca esa fama por ser alguien famoso ya existente, pero pues solo ella y su conciencia lo saben. Y a ustedes se los dejamos a su criterio para ver Ajá. qué opinan. Pues no sé, yo digo que sí, yo le doy voto el que sí. Sí. Vamos Yo a ver el fíjate tuyo. que conocí su historia, pero no he visto Mucho. Ajá, no lo he escuchado, no es como que he visto entrevistas o así, o como tú dices, algo que me da favor, es que al final no se dedicó a la escritura, fue como, ay, pues no, o sea, yo escribo porque quiero escribir, pues mejor me hago policía, que feo trabajo, pero bueno. No, pero tal vez es bonito. Pues hubiera sido trabajadora social o algo así. Pues bueno, ya estamos, ya. A la otra vida la aconsejamos. Sí, Esta ya chava, escúchame si me ves. fue. En la próxima A vida la te que al cabo tú recomiendo. recuerdas todo muy bien. Al cabo tú no olvidas. Tú El no verdadero olvidas. nunca olvido. Nunca olvidaré. Así es. Muy bien. Yo voy a empezar con una historia, creo que no es tan famosa de las que traigo, Me creo encanta. que es de las menos famosas, y son de unas chicas, unas gemelas, que ellas sí lograron olvidar todo lo que en algún tiempo contaron, pero sus papás, sus vecinos y la comunidad, los suburbios en donde vivían, pues sí recordaban y sí se quedaron como el caso de las gemelas, ¿no? Les llegaron a entrevistar, les llegaron a hacer ciertos estudios porque pues sí les parecía muy interesante cómo en sus primeros años de vida lograron hablar de esto. Aparte fue muy famoso porque hubo una tragedia previa. Esto ya por los años de 1957, por ya finales de los 50, en Estados Unidos murieron 2 niñas atropelladas, una de 6 años y una de 11. Sus nombres eran Joanna y Jacqueline. Ok. Mueren atropelladas, pues obviamente fue muy trágico, iban a la iglesia, era una comunidad muy pequeña, muy unida, de esas que pues hasta las niñas iban solas, no había mayor riesgo. Y pues bueno, obviamente todos supieron esto. A los pocos años, a los 3 años, 2 de su fallecimiento, para esto las niñas ya tenían 11 y 6 años, o sea, ni siquiera eran... ¿Cómo? Sí, la niña, Joanna tenía 11 años, mientras que Jacqueline tenía 6. O sea, no eran gemelas, no eran de la ok. misma edad ni nada. Y a los 3 años de su muerte nacieron 2 gemelas en su casa. O sea, su mamá volvió a tener 2 hijas, que fueron Gillian y Jennifer, perdón, un año después de que mueren las niñas. Y lo que era muy, muy curioso es que, por ejemplo, esta Jennifer tenía una marca que tenía Jacqueline, Ok. un lunar. No, ya empezaron como, pero los papás no quisieron, pues, proyectar por eso ni siquiera les pusieron sus nombres, ¿no? Había quienes les decían, pues, ya vienen 2 de una vez, y era como, no, o sea, porque ellas son ellas, y Exacto. estas son nuestras nuevas hijas. Entonces, realmente ellos no quisieron nunca imponerles como ¿El karma? el karma o la personalidad o que fueran, porque luego sí hay historias, Sí, ¿no? güey. De personas que buscan sustituir completamente a la otra, pero no, ellos no. Pero, por ejemplo, las niñas constantemente era como, hasta se cambiaron de casa y todo, como de, recuerdo, oye, ¿qué pasó con nuestra otra casa? Y, por ejemplo... Casa que ellas no habían vivido. Ajá, una de las niñas tenía mucho más recuerdos que la otra, obviamente porque una era más grande que la otra y tenía recuerdos más viejos, o sea, no es ni siquiera que las 2 te dijeran lo mismo. Sí te les hablaban como de luego detalles de su casa, de un pasillo, juguetes, su juguete favorito que no conservaban, no es como que la tuvieran en un altar y, ese era mío, no. O sea, genuinamente les hablaban de cosas que ellas no podían visto. saber, o sea, no podían saber, ni habían visto, ni convivían como con otras personas para que se los hubieran implantado y desde muy, muy, muy pequeñas tenían estos recuerdos. Una vez pasaron por el preescolar la escuela donde iban las niñas y una dijo, yo iba ahí hace unos años, ¿no? O sea, eran recuerdos muy, muy constantes que las hacían ver que pues sí podían ser la reencarnación
de sus hermanas, ¿no? Y literal. lo curioso, lo que lo hizo un poco famoso mínimo en la comunidad, es que pues era un caso que sucedió muy inmediato. Generalmente pasa que hasta son historias donde mueren en una época que era más antigua y nacen ya en esto. O sea, no es como que te digan, ay, pasé tantas otras vidas, o no, o sea, no es inmediata la reencarnación, y aquí en este caso sí fue, y pues eso fue algo que lo hizo como muy, muy sonado, aunque les digo que hasta el día de hoy ya las niñas viven una vida, o sea, obviamente un tiempo pues las llegan a entrevistar, no falta, pero ellas no se toman ese de sí, yo soy mi hermana reencarnada, ni mantienen un discurso de su personalidad, no recuerdan lo que recordaban, pero pues es la historia de la comunidad y de su familia, como que sí queda ahí grabado esa espinita de pensar que sí fueron esas niñas las que reencarnaron. Y como tú dices, pues fue algo muy trágico, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es de donde más, güey, los niños que juran recordar una vida pasada es más que nada vidas pasadas que tuvieron una tragedia muy icónica. O ajá, Muy como una fuerte. muerte también muy, porque bueno, aquí por ejemplo fue un atropellamiento, si quieres, no fue algo tan dramático y Enfermedad sangriento, que se la robaron, ¿sabes? O una enfermedad. Pero sí es dramático en el sentido que es, pues, ¿quién repentino. espera, ajá, que unas pobres niñas? Sí, güey. O sea, no es como que las violentaran o que alguien con su voluntad malvada lo hiciera. Pudo haber sido un accidente, una distracción, Sí, claro. un error que les quitó Y la se vida. fueron juntas, güey. Ay, llegaron juntas. Y se llegaron fueron juntas, ajá, sí son, llegaron juntas. Entonces también aparte de eso nos podría hablar, que es algo de la reencarnación, que siempre está muy en tema, de que buscamos, ¿no? Esas almas, o que siempre al final de cuentas vamos a estar rodeados, mínimo en lo más cercano, de almas o gente importante, ¿no? Donde luego la mamá era mi hija y etcétera, etcétera, ahora somos gemelas. Entonces, sí, ahí algo tienen que hacer juntas esas niñas. Lo que se cree mucho, lo que es Latinoamérica, es que, o sea, ya ahorita estábamos hablando de las creencias que son muy, muy fuertes de una comunidad muy grande que es el hinduismo y el budismo, pero ya acercándonos un poquito a lo que es la cultura occidental, o sea, acá lo que se cree es que en el momento de reencarnar es un círculo muy pequeño, o sea que tu madre en una vida pasada pudo haber sido tu esposo o tu esposo tu hijo, y muchas veces es como esto de que tú sientes que está rara tu situación con tu mamá porque tú la regañas mucho, tal vez en una vida pasada tú eras la mamá de tu mamá y por eso sientes como esa necesidad de enseñarle cosas, ¿no? O de que, ay, tu hermana te cae mal y no sabes por qué y no sé qué, pues muy probablemente en una vida pasada fue tu marido que te hizo daño y te engañó. No sé, como ese tipo de cosas que vas cargando de otras vidas, lo que tú decías hace rato de las cargas ancestrales, también tienen que ver mucho con la reencarnación. O sea, depende de con quién lo hables, pero sí existe la cultura de que hay muchas personas, incluso aquí en México, que te hacen una hipnosis, que ahorita yo creo que yo no traigo historias de hipnosis, pero ¿tú traes alguna historia de hipnosis? Sí, en una sí hay hipnosis. Bueno, aquí hay mucho todavía de que las historias de hipnosis, que sí podemos llegar al punto en donde encontremos como ese huequito en nuestra mente y recordemos vidas pasadas. Pero bueno, voy a la siguiente historia, pero antes de contarles la siguiente historia, más que una historia les quiero contar de alguien que ha hecho investigaciones, o sea, quiero irme como un poquito al lado de lo real y de lo que se ha investigado sobre esta situación, y es pues básicamente casos verificados de un investigador, una persona que se dedicó y se ha dedicado toda su vida a documentar todos este tipo de casos. Él decía que la mente de un niño era muchísimo más fácil acceder a estos recuerdos, porque al final del día son recuerdos, ¿sabes? Aunque no hayan sido en tu vida presente, él los tomaba como recuerdos. Esta persona se llama Ian Stevenson, ¿ok? Ian Stevenson, le vamos a llamar Ian. Ian es un investigador que pues prácticamente tiene algunos libros publicados. Si les interesan mucho estos temas, pues también se los recomiendo, pero hay un libro en específico que se llama 20 casos sugestivos de reencarnación. Está en inglés, pero bueno, es de él y obviamente debe de existir la traducción
a español, pero bueno, él hace como un resumen académico tal cual y aparte añade estas historias, pero bueno, les quiero explicar un poquito de cómo era su proceso. O sea, su proceso era, recibía llamadas, recibía informes sobre un niño que estaba hablando que recordaba una vida pasada y automáticamente él y su equipo iban con la familia. Les pedía de que antes de que llegue anota todo, graba todo, toma foto, todo, así como todo, testificación en escrito, o sea, absolutamente todo como para yo saber que efectivamente esto es un caso real. Entonces él manda a la familia y en lo que él llega y lo primero que hace es buscar, o sea, platica obviamente con el niño de que, oye, no le decía nada a la familia de esto, simplemente le decía, documenta todo lo que puedas. Llegaba con los niños, que en su mayor, no, más bien todos eran niños en caso de él, o sea, sus investigaciones, y les preguntaba algo que tú habías dicho, bueno, no tanto, pero sí, que llegaba y les decía, ¿cómo moriste o cómo recuerdas tu muerte de la vida pasada? No, pues aquí me dieron un balazo aquí, ¿no? Y les revisaban marcas, a veces tenían como muchas marcas podrían ser lunares, podrían ser una mancha grande, no sé, de que, ay, pues es que me quitaron un riñón, no sé, y tenía como la marca en específico de un lunar más grande de lo común o una mancha en el riñón. O sea, como ese tipo de cosas, él decía que se repetía mucho en los niños, que los niños que recordaban vidas pasadas, su vida pasada les dejaba una pequeña marca para recordarles lo que habían vivido anteriormente, ¿no? Y bueno, su metodología incluía eso, registrar sus declaraciones, siempre lo antes posible, cuando el niño o niña empezaba a decir, no, pues yo recuerdo que esto, que no sé qué. Y pues bueno, un caso muy sonado fue o sea, ese era como su coso y sí documentó muchísimos, o sea, muchísimos. Okay. Algo muy peculiar que se me hizo es que en otros resúmenes académicos en donde él participó, se afirma, investigaron 856 casos que niños afirmaban que tenían una vida pasada o que recordaban una vida pasada, y el 67% de estos casos se confirmó que lo que decían que recordaban tanto de cómo murieron, nombres, calles, apellidos, familiares, ropa, lugares, etcétera, el 67% de los niños se confirmó que era algo verídico. O sea, que coincidían que sí los datos. una nota, Exacto. Okay. O sea, que sí, que yo fui Juan Pérez y que mi mamá se llamaba María del Carmen. Buscaban y que el niño no habría forma de saberlo, el 67% se fue que sí, o sea, que realmente sí, pues todo lo que decían estos niños era real. Entonces también eso es algo muy, sí, ¿sabes? O sea, que eso ya es como algo más científico, por así decirlo. Y bueno, o sea, una de las historias, como para darles un adelanto, pero yo recomendaría que mejor lo leyéramos, güey, o sea, como para indagar un poquito más sobre todas estas historias, que no son historias, realmente son como datos verídicos de que, y entonces tal día, o sea, es como más redacción de sucesos. Sí, un estudio clínico. Exacto. Tal cual. O sea, eso es el libro, no es tanto como una historia, como hay una historia de muchas vidas, muchos maestros. Ese es un libro que sí redacta a una persona que entró en la hipnosis y redacta como toda la historia de cómo recuerda sus vidas pasadas, que es otra recomendación de vidas pasadas. Pero bueno, en este caso les cuento súper rápido y resumido porque no traigo todo el dato, porque les digo que no es como una historia tal cual, es simplemente como el dato de qué fue lo que pasó. Les voy a contar la de un niño sobre este investigador que decían. Bueno, el niño vivía en un pueblo, apareció en un pueblo, bueno, no apareció, nace en un pueblo y era un niño que desde chiquito empezó como a decir palabras como muy de adultito, ¿sabes? Okay. O sea, como ese niño que dices, ay, es un niño entre 3 años y 67, 80, ajá, güey, así. Entonces el niño empezó como con estos ademanes, estas actitudes, palabras, vocabulario que no correspondía ni siquiera a las personas que estaban a su alrededor. No era como que copiaba al abuelo o así, o sea, simplemente sí usaba unas palabras o se comunicaba de una manera como si fuera un poquito más, no un poquito más, como si fuera ya un adulto. Entonces él empezó a decir de que no, pues que en mi otra vida yo tenía una esposa que se llamaba tal, y entonces su papá empieza a registrar todo de que, ay, ¿cómo me decías? Y se lo pregunta otra vez, pero entonces, ¿cómo me decías que se llamaba? Ok, y se lo anotaba y se lo anotaba. Es cuando deciden hablar a este investigador, que en este caso era Ian, investigan todo este caso
y resulta que el 97% de todo lo que decía era verdad y estaban a kilómetros de distancia, no había relación alguna de entre conocidos y es una de las historias, o sea, realmente todas son sonadas porque hay un montón, pero este niño sí fue como muy así de que este güey dijo, este en específico sí es Sí, o sea, no... 90 y altos. Sí, ¿no? Como, ¿qué otra explicación le podrías dar a Y este el niño caso? tenía menos de 5 años. Y muchas veces lo van olvidando. Sí. Muchas. Bueno, de hecho, casi todas, güey. Casi todas lo van olvidando. Sí, como que, no sé, me imagino la memoria de un niño pues muy limpia, ¿no? Y pues una vez que ya le vas llenando con información de la cotidiano, Va desechando. pues va desechando o pasando eso al inconsciente. ¿Tú no conoces a alguien que haya tenido alguna experiencia? Conozco a mi hijo. Mi hijo, ¿En ajá, serio? contó, a mí no me tocó escucharlo. ¿Tu hijo? Mi hijo, ajá. Ok. Contó a mi hermana y a mi mamá, así como antes de los 5 años, unas que fueron a la barranca, venían ya de regreso y vio ahí un montecito y le dijo a mi hermana que él se llamaba Nico, que él antes, así como, mira, ahí se parece a donde vivía yo antes. Y mi hermana así como de, sí, ¿dónde vivías antes? No, pues vivía como en una montañita con mi mamá, mi papá, mis hermanos, sus papás eran maestros y era una montaña cerca de Ciudad de México. Que sus papás se iban a la capital a trabajar y que él recuerda como ir constantemente a la ciudad, a Ciudad de México. ¿Tu hijo, neta? Sí, y que regresaba de la Ciudad de México y su muerte no fue tan trágica, pero él recuerda que niño, de hecho era niño, se cayó jugando con su hermana y se desbarrancó y ya decía que despertó y ya tenía otra vida, que era esta. O sea, para él es eso, o sea, su último recuerdo era haberse caído y despertar ahora así, ¿no? En Latinoamérica. Y por ejemplo, ahorita le preguntas... porque en Jalisco ahora, así como chale, otra vez, no salí del país. ¿Has visto esos memes de cuando el niño sale como todo enojado de que cómo que me tocó en Latinoamérica, otra vez, güey? Pues así. Ajá, sí. Y, por ejemplo, Demian no es muy narrativo, o sea, nunca ha sido como de inventarse cosas o sus juegos no eran como de mucho diálogo o muy dramático. Yo sí, por ejemplo, yo sí era de inventarme muchas cosas, él no, él es como muy... Lo que es y ya no era muy tampoco de hacer historias largas y es así, lo hilaba muy bien y luego mi hermana se regresaba ¿pero cómo te llamabas? Nico. Güey, está perrísimo. ¿Y tus papás dónde trabajaban? Él iba en la capital a trabajar de maestro y así, o sea, se regresaba a preguntar detalles que le iba dando en su relato y se lo volvía a contar y se lo volvía a contar. Hoy en día si le preguntas ya dice que no se acuerda, claro, pero sí le llegó a contar a ellos alguna vez de sus vidas pasadas. Güey, qué maravilloso, sí. Qué maravilloso. Sí, te digo, no logró todavía como desarrollar una habilidad o hacer algo porque era chavito. Le habíamos hablado a Lian, al investigador. Ajá, a ver, para que lo estudiara. Ajá, si no era mucho tiempo, tocó. Chance y encontrábamos a sus hermanos porque era niño. Pues sí. Hubiera estado muy interesante. Recordar el nombre del papá, hubiera estado muy, muy interesante. En buscarlo en Facebook, ¿no? Acá. Sí, o mínimo en los registros, ¿no? Y ver cómo... si sí existió, si no... Sí murió un niño en ese estado, Ajá. sí pasaron todos esos sucesos que como recuerdan. Exacto. No sé quién. Ay, qué maravilloso. Ajá. Yo solo tengo un amigo que dice, este amigo es el mejor amigo de mi novio y es súper escéptico, güey, así de que neta no cree en nada de todo lo que tú y yo creemos. Ajá. Él no cree en absolutamente nada. Y él cuenta que un día fue a una... ¿Cómo se llama cuando te hipnotizan y no sé, pero bueno, que ¿una regresión? Regresión, muchas gracias. Te hacen una regresión y entonces ya lo hipnotizaron y todo, hicieron todo ese rollo y él lo único que recuerda que te lo cuenta como de que, pues no creo en nada de eso, pero sí estuvo raro porque yo estaba acá como consciente, pero después abrí los ojos y estaba en un lugar que yo no conocía y era así como de la época 1500, no sé, como algo muy, muy, muy atrás, y que se vio las manos y sus manos eran gordas, o sea, como que eran unas manos muy grandotas, uh-huh. Pero como de esas personas que sabes que trabajan la tierra o trabajan, que están desgastadas de las manos. Sí.
y que volteó a su alrededor y eran como muchos chinitos, o sea que él no sabía si era de, no sé, Tailandia, China, Japón, Corea, no sé, pero que él recuerda que eran ojos rasgados. Pues puede ser aquí en la y que él se veía en México, en donde sí, pues cuando hubo mucha migración china en el también. campo. Pues sí, o sea, él se recuerda como en el Porque campo. no se vio su cara, No se vio, solo se vio las vio manos. las manos que eran gordas, gordas, gordas y como muy trabajadas, muy trabajadoras, y ve así como a su comunidad y que eran así como, pues sí, Gente asiática. gente asiática, y ya que eso recuerda y como que se asustó y que sí, no, que sí recuerda familia, güey, que sí había familia, o sea, que sí como que recordó cosas y de repente regresó. Dice que no le funcionó en nada, o sea, que no pudo trabajarlo porque se asustó. No, fuma, no sé, no fuma. Que está de moda hipnotizarte para no fumar. O sea, simplemente como que regresó una vida pasada y ya, y sí te lo cuenta como, pues estuvo raro. O sea, sí fue una experiencia rara, chance y fue mi sueño. O sea, ya de esas personas que son escépticas y les encanta justificar todo. Exacto, güey. A mí sí me gustaría. Güey, a mí me mamaría. Yo conozco a alguien que lo hace. O hasta que me hipnoticen nomás así como el de la tele de que y se ponen a cantar. Me encantaría. Yo lo intenté y no lo logré, güey. Está muy difícil, Yo también no sé. No sé si me pudiera. Pues que le calen. Alguien que le quiera calar, hipnotizarme. Mándanos un mensaje a aquel interesado, lo podemos hacer en llama? cámara, no nos importa Milton, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, te enseñé. Señor yo tengo Milton, una foto con el Milton, hipnotíceme, por favor, y regreso. Quiero saber qué era antes. ¿Qué crees que haya sido antes? Ay, no tengo idea. ¿No? Sí, ya mejoré, la verdad es que ya no tengo idea en dónde estaba yo metida. Porque, a ver, también hay otra teoría, güey, de que son 9 escalones. La neta, no me acuerdo muy bien, mejor no voy a inventar, pero pon tú que son 9, 10, algo así. Los y 12 que pasos. Puedes regresar, o sea, puedes vivir una vida y estar en el nivel 1 y en esa vida hacer tanto dharma, o sea, cosas buenas, que en la segunda vida ya estás en el 8, exacto. Okay. O hay algunas que estás en el 8 y la cagas, la calmas y el karma te baja al 3, o sea que es así como, no es así como de, como lo que tú decías ya. De que, ¿cómo? Llegué a, no, o sea, simple, y que no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza o la riqueza, que eso es un concepto que nosotros como seres humanos le damos, pero en realidad es con lo que tienes, qué es lo que vas a hacer, qué es el progreso que vas a tener con la vida que actualmente te tocó y no tiene para todos estos maestros ancestrales. Eso se ve mucho en el libro de Muchas vidas, muchos maestros, que no tiene absolutamente nada que ver con la riqueza, la fama o todo esto que nosotros conocemos como las comodidades o las facilidades de la vida. O el éxito también, ¿no? Como haber conseguido el top. El top, ajá. ¿Cuántos artistas también no hemos hablado en este podcast que han conseguido una fama internacional, pero en su vida pues tienen una vida muy triste, claro, o se suicidaron a los 27, o sea, algunos de los clubes de los 27, que no todos se han suicidado, algunos se han muerto por otro tipo de causas. Pues por sobredosis, que es muy similar al suicidio. Que estamos por ahí. Sí, o sea, es muy parecido. Pero sí, o sea, todo este tema, güey, está muy amplio. Pero bueno, para no hacer los bolas, cuéntanos otra historia, Brenda. Otra historia, muy bien. ¿Qué otra historia traes? Pues vamos a seguir hablando de ahora también de hipnotizar, ¿no? De recordar o acceder a esas otras vidas a partir de la hipnosis, que yo creo que justamente por eso es que niños, sueños, hipnosis es cuando se presentan esto. Supongo que es porque cuando nos abrimos o estamos en un estado inconsciente totalmente, donde el inconsciente ya puede decir, ¿qué onda? Aquí estoy, y sacar toda esa información. Y esta es la historia de Virginia, una mujer que vivía en Colorado allá por 1950. Aquí la fecha es importante porque obviamente en esta época no había tanta información y menos tan específica de ciertas culturas. No era como que dijeras, esta chava tiene 4 días viendo su algoritmo de cosas. No sé, ahorita si noticias una niña y sale con que es coreana, ya chava, ves que consumes puro K-drama, puro K-pop, no, pero en ese entonces no, o sea, no había este consumo de otras culturas, de otros pensamientos, de poder llegar a conocer realmente tan fácil otras cosas de una cultura. Y pues esta mujer aceptó un día así de cotorreo a ser hipnotizada por un amigo.
Entonces la hipnotizan para, realmente ella lo que quería era relajarse, o sea, ni siquiera era una hipnosis de regresión, era una hipnosis de relajación, como de autorreflexión y esas cosas. Y dicen que empezó a hablar diferente, que empezó a hablar, tener hasta un cierto tono de voz distinto y con un acento irlandés. Pero una irlandés así como muy, muy, muy antiguo, como si ahorita yo me pusiera a hablar y os les pido, que así, ¿no? Como en este tipo de palabras. Y empezó a decir que se llamaba Bridie Murphy y que estaba en que él había nacido en 1798 y que era de Irlanda. Empezó a hablar de que había pasado la casa en un río, bueno, más bien junto a un río estaba su casa, su papá se llamaba Brian, su hermano Duncan, no, perdón, era una chica, era una mujer, y su esposo era el que se llamaba Brian, su hermano se llamaba Duncan. Habló, también dio detalles como de mercados antiguos, de productos específicos de Irlanda que se vendían en el siglo XVIII. Cuando ella ni al pedo conocía. Cuando ella vivía en Virginia, Estados Unidos, hasta el día de hoy los Estados Unidos no se saben ubicar, yo creo, Irlanda en un mapa, ¿no? O sea, no es como que sean expertos más allá del día de San Patricio en que se emborrachan, no son expertos en la cultura, pero ella sabía cosas, o sea, te digo, productos que se vendían solo en la época, hablaba de comidas tradicionales, mercados, calles, hasta olores, ¿no? O sea, olores muy, muy peculiares, y que pues ya investigando un poco ya después de que la hipnotizan, pues sí, efectivamente sí existían, sí estuvieron ahí. Había una tumba con un apellido como el de ella y con una B, o sea, probablemente es que sí existió. Ella después fue a Irlanda, sí conocía, igual como la historia que tú nos contabas, estas cuestiones de, es por acá, como que recuerdo que era acá, como que esto no estaba antes, ¿no? Como esta sensación, aunque ya no está hipnotizada, esta sensación de decir, yo ya he estado aquí, pero esto no está como debería de estar. Como que se le despertó después de ser hipnotizada. Ella no fue estudiada, no siguió, no fue como que su tema ya de identidad, pero sí ya viejita, sí se fue a vivir para allá y ella siguió convencida de que en su otra vida sí había sido esta tal Bridie Murphy, ¿no? Entonces, pues ahí está con una, ni siquiera una regresión, solo le desconectaron la conciencia y pudo traer todos estos recuerdos, pero que se volvieron, o sea, eran suyos, no eran una idea ahí como cuando sueñas. Bueno, a mí me ha pasado que a veces sueño y me levanto como pensando, pasó esto, lo soñé, ¿no? Como que... me pasa siempre, güey. ¿Qué fue esto, no? Y luego ya, pero ella no era como este recuerdo vago de, sino literal como cuando se te antoja algo que dices, que se te viene el sabor a la boca, o un olor aunque no esté ahí, así. O sea, eran recuerdos muy físicos, muy en su memoria que estaban ahí. Y cuando estuvo allá era también igual los olores, o ciertos ruidos, o así era como una sensación muy extraña para ella, como de estar en casa. Cuando y de recordar. Nunca, o sea, ni siquiera es que tuviera familiares o ascendencia irlandesa que dijeran, no, toda su vida la abuelita le cocinó eso o le hablaba no, o sea, no tenía absolutamente ninguna relación. Ninguna relación en esta vida, pero en la vida pasada aparentemente ya no sé qué me está poseyendo. Ya se me metió mi otra vida a reclamar el cuerpo. Yo traigo otra historia, güey, muy interesante, porque es la única historia como mexicana que pude encontrar que tiene como muchos, no testigos, pero sí muchas personas que dijeron, no, pues sí es cierto. O sea, porque sí tenemos como muchas historias, como la de tu hijo, güey, de que mi hijo decía antes de los 5 años que, y hay un montón en Reddit, hay un montón en blogs, en Facebook, o sea, como todos estos testimonios de personas X normales, pero pues no hay como ningún antecedente de que dices, sí pasó, pero pues ya fue, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que está súper cortito, nada más sí lo quería traer como para platicárselos porque se me hizo muy interesante. Es una persona que se llama Manuel Jiménez Ramírez. Él, ya falleció Manuel, pero bueno, Manuel nació en 1919
y él era de Oaxaca, México, exactamente de San Antonio, por si alguien es de allá, que nos diga si todavía los abuelos siguen hablando de esta persona. Manuel Jiménez, así le pusieron en su vida, pues en la última que conocemos o en la de esta historia. ¿Y qué es lo que pasa con él? Cuando él recién empieza también como a hablar, a recordar desde los 4 o 5 años, él empezó a agarrar madera y empezó a tallarla. Él era, pues sí, era un artista. Recordemos que hablábamos en un principio, por eso también se me hizo muy increíble. Hablábamos de lo que es el arte, ¿no? O sea, que el arte muchas veces naces con ese talento natural innato. Y él empezó a agarrar de que literal troncos y a tallarlos y empezó a hacer figuras, empezó a hacer alebrijes, estos que son típicos de Oaxaca. ¿Como animalitos? Como animales. Como animales. Sí. Yo fui a una exposición de él allá en el Museo de Arte. A ver, búscalo, a ver si sí. Puede que sí sea, porque al final, güey, o sea, murió de que súper reconocido y súper así. Y bueno, él empezó a tallar todo. Empezó con alebrijes, los alebrijes son esta mezcla de algunos animales un poquito, no inventados, pero sí como fusionados, de que no sé, un perro con alas y pico de águila, o sea, como los alebrijes es una identidad en específico de animales entrelazados, ¿no? Entonces él empieza a crear estas criaturas en forma de madera, pero pues muy chiquito, güey. Otro señor que también hace, mira, criaturas de madera. Ajá, pero este se llama Feliciano bonito, Mejía. Ajá, mira. Ahí les mando unas fotos a producción para que vean. Para que vean lo que estamos viendo. Ajá, qué bonito les digo. Pues imagínatelo así, como la exposición que vi. Ajá, güey, así. Como la exposición que viste, el güey empezó, pero de niño empezó a hacerlas. Y los niños, las personas del pueblo empezaron como de que, oye, qué bien te sale, y te sale nato, no sé qué. Y cuando las personas se acercaban al niño y le decían, oye, qué padre te sale, ¿quién te enseñó? Él decía, yo siempre lo he hecho. Y los dos de que, no, pues tienes 5 años, güey. No, o sea, yo siempre lo he hecho. Y él como que en ese momento no identificaba que esta vida era otra vida. O sea, él decía de que es que yo desde 1895 yo lo hago. Naciste en 1919. Sí, pero yo lo hago desde siempre. Entonces él empieza a decirle esto a la comunidad. Y entonces sin él expresar que en una vida pasada murió, o sea, él no recordaba absolutamente nada de una muerte trágica, nada. Él simplemente decía que eso él ya lo hacía desde siempre y que él así se ganaba el dinero desde siempre y pues el niño tenía 5 años. Entonces esta comunidad empieza a cogerlo muy bonito y el niño hace muchísimas esculturas y se hizo famoso y murió haciendo eso. Hizo muchas cosas, pero siempre como artesanía. Fue carpintero, tejedor, o sea, hizo como muchas cosas en torno a manualidades, pero por lo que descubrieron que él decía que en toda su vida, y su vida se refería a antes de nacer, fue por estas esculturas que eran los alebrijes que él creaba. Entonces se me hace una historia como muy bonita mexicana, de que él siempre que fue grande fue como de, pues sí, de niño yo, pues nadie me enseñó, niño yo siempre dije que yo siempre supe y ya. O sea, esa fue la razón por la que él dijo que había reencarnado, no por algún recuerdo físico, no por una mancha o algún lunar o así, su muerte, papás pasados, nada. Simplemente por el hecho de nacer con este talento. Claro, y es que algo tan delicado como el arte y la artesanía también, aunque claro que se aprende por lo que lo ven toda su vida, pues sí les tienen que enseñar, ¿no? No es algo que es nomás de ver y de chiquito, o sea, porque aparte una cosa es ver de niño, no es como que están ahí, mira, ven aquí a ver, ¿no? O sea, claro que no era como de menos de que se sacaran de onda o que sí se pudiera creer eso, porque no puedes nacer sabiendo eso. Podría ser bueno y que alguien te enseñara y que, mira qué rápido agarró el lápiz, qué rápido agarró la herramienta, ¿no? O sea, tiene habilidades con sus manos, qué sé yo, pero que de la nada ya emplearas una técnica, sobre todo la artesanía que lleva técnicas, ¿no? Que se han perfeccionado y aprendido y no se aprenden de la noche a la mañana tampoco. Sí, una cosa es ser habilidoso en algo y otra cosa es pues ya saberlo nato. O hasta aprenderte información, ¿no? Como lo que decíamos que le pudo haber pasado a esta niña, de haber agarrado información y aprender y replicarle, decir así la guerra y si pasó, ¿no? A
y aplicarla, Exacto. ¿no? O sea, es como decir, yo antes era de Estados Unidos y te hablo inglés perfectamente, de la nada. Pues ahí sí dirías, espérate, ¿no? Igual creo que es esto porque ya lo estás aplicando, ¿no? Nomás estás diciendo, yo sabía en mi vida pasada hacer monitos, no, ya lo está haciendo. Exacto. Y no, y ni siquiera decía en mi vida pasada, él siempre dijo Ajá, de en su que vida, yo así como... lo hice siempre. Pues como te digo que mi hijo se acuerda de que pues, Sí, me qué dormí y me desperté aquí, ¿no? O sea, y ni Ajá, siquiera y es una como música. que yo creo que se despertó en su primer recuerdo que él tiene Claro, en su no se niñez, o sea, despertó. como no habla de que recuerda cuando saliendo, ¿no? Ay, de mí acá, no, o sea, es como En que de el repente, hospital. ajá, y como que de repente agarré la onda, ¿no? Sí, no, Así sí, ya sí, como sí. ahorita en mi nueva vida. Güey, aparte tú te acuerdas desde qué edad. O sea, yo por ejemplo antes de los 5, yo creo que 0. Sí, yo también cero, pero tengo recuerditos. Ok. Así como un desfile de niña que fui. ¿Cuál es tu que me recuerdo más lucí. viejo? Que me lucí. Que fui espectacular, Que fui la estrella de la a- noche. Ustedes no saben. Entonces, de esos yo creo que... ¿Y tienes video? A mí me encantaría verlo, güey. Voy a buscarlo. Ay, Hay sí. foto con mi chonguito y todo el truco. Padrísimo. Que aquí la vamos a poner Sí, porque los uy, editores lo voy a son buscar. increíbles y Para tú que lo se vas a ataquen, mandar. Ok. Para que se ataquen de mi gran... imagínense. Pero sí, no muchos. Es como ese o una vez que me desmayé cuando me sacaron mi primer diente, ¿no? Así como poquitos, pero no realmente tengo muy pocos recuerdos de niña. Ok. De antes de los 5 años. Ok. Sí, no. Pues quién sabe. Pues así la historia de este muchacho Jiménez. ¿Tú cuál Del traes? Jiménez. Yo traigo una historia para mi última historia, creo. Traigo más, pero creo que esta es la última. Yo creo que es una de las más famosas Ok. que hay o que se escuchan, que van a ver seguro en muchos programas. Y es la historia de una mujer llamada Dorothy Eady que nació en 1904 en Londres. Y cuando era niña, cuando tenía unos 3 añitos, la niña se cayó en una escalera, le dio un golpe fuertísimo, tuvo una contusión, casi muere y todo, pero despertó, vivió, pero cuando se levantó ya algo había cambiado. No es que durante la sedación, durante un momento, ella hiciera eso, o sea, como en trance, sino que cuando se despertó empezó a gritar que quería irse a su casa, que ese no era su casa, que ella quería su casa, que dónde estaba, que la llevaran a Egipto, o sea, repetía Egipto, ¿no? Sabemos que en Londres pues les encanta el arte egipcio, ¿no? Sabemos que tienen mucho ahí, pero tampoco es algo como que hay tan presente en la cultura, como que les enseñan a los niños de kinder, Sí, hoy les vamos sí. a hablar. No, o sea, Es más aparte adelante. En 1904 no había ni kinders, tantos, va a empezar. Va a empezar, ¿no? Entonces, pues sus papás fue como de, ok, bueno, la ignoraron, pensaron que era parte del golpe, del susto, de lo que fuera, y cuando ella tenía 5 años fueron al Museo Británico, que como les repito, pues los ingleses tienen mañitas y ahí tienen mucho arte egipcio, ¿no? Muchas partes de templos, tumbas, etc. Y que la niña cuando llegó así a sus 5 años corrió directamente a la sala egipcia y que le empezó a besar los pies a las esculturas que tenían, diciéndole, mi Dios, no sé qué, besándola, así como un fervor muy, muy fuerte hacia esas estatuas y que decía, estas son mis gentes, de aquí soy, No, y en un cuadro, en un códice donde salía el templo de Seti I, que está en Abidos, ella señaló ahí, pero así muy desesperada, que este era mi hogar, yo vivía ahí, yo de ahí era, y ahí se quedó, ¿no? O sea, ella... No, sus papás obviamente eran muy escépticos, no era tanto como de, vamos a impulsarla, que siga hablando más, pero la niña misma buscó más cosas sobre Egipto, buscó Su identidad, Buscó su identidad, porque ella genuinamente se sentía dentro de ello, ¿no? Pasó el tiempo, estudió obviamente historia egipcia, ¿no? Se dedicó a Lo que le buscar, apasionaba. a investigar, y resulta que ella también se casó con un un egipcio, perdón. Y yo, Y órale, ¿todo? con todos, con todo ¿Todo? el país, no, con un egipcio, discúlpenme, y hasta se cambió el nombre para llamarse Seti, que significa madre de Seti. Y pues bueno, ella fue al templo de Abidos. Este templo, ya cuando ella llegó a Egipto,
ya estaba un poco explorado, pero no completamente, y antes que cualquier otro arqueólogo, ella describió pasadizos, jardines, lugares que todavía ni siquiera se habían descubierto, y resulta que la mayoría de lo que ella describió, porque obviamente era interesante, aparte de que había estudiado, estaba con los que estaban ahí, pues para los investigadores, yo creo que hasta muchos como para burlarse lo han de haber registrado, ¿no? En este sentido de falsa, vas a ver al rato que abramos que no había nada de eso, y pues para su sorpresa sí estaba la mayoría de esas cosas que ella mencionaba, ¿no? Los espacios, los vestigios de haber ahí estado un jardín, de ciertas cosas. Y ella mencionó que ella fue amante, me parece, o pareja. Un amante de Seti I, que fue el faraón de ese templo. Obviamente donde ella otra vivía. vida. Y era una sacerdotisa llamada Benestrishi, algo así. No sé cómo se pronuncia. Amén. Y pues habla, aparte obviamente de estos detalles cotidianos, ¿no? El olor de incienso, que obviamente ya cuando se recaban, o sea, ya en las pruebas fósiles, pues es como si justamente estos olores son los que puede tener, las prendas que usaba cada persona, no sé, muchas comidas, cosas muy, muy cotidianas que no venían todavía en los libros o que no se habían podido descifrar aún. Ella murió en 1981 en un pueblo que estaba muy cerca del templo de Ábidos, que para ella siempre fue su hogar, o sea, nunca lo olvidó, y no es como, ella siempre decía que no era su imaginación, sino que eran sus recuerdos, ¿no? Y es justo eso, es muy diferente cuando imaginamos algo y creemos así como, ay, pasó, no, fue un sueño, dudamos. No, a cuando ya tú sientes algo que dices, no, así fue y lo siento con otros de mis sentidos, no solo con la memoria. Y ella sí se mantuvo hasta que fue adulta, obviamente pues siguió aprendiendo, y yo creo que sí era esta reencarnación que decía, pues conforme más aprendías, más te iba dotando de sentido, pues muchas cosas. Y pues así murió siendo muy famosa porque además pues era una extranjera que le encantaba la cultura, que era muy experta en la cultura egipcia para ese entonces, y que dio muchos datos que no se sabían por la ciencia, por la antropología. Ayudó muchísimo. Qué perro, güey. Pues ahí la neta siento que fue no avanzamos mucho porque de una vida a otra pues se quiso quedar en el mismo lugar. Se supone que la reencarnación es para vivir diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes situaciones, y ella se quedó igual, pero tenía una misión, güey, que era ayudar a todas estas personas que estaban tratando de descifrar todo esto, y ella los ayudó, me parece fenomenal, me encanta. Sí, era su espacio, tenía algo que volver ahí, quién sabe. Sí, el no olvidarlo, güey, pues obviamente no lo vas a olvidar a trancazos, o sea, es lo que es, y es lo que recuerdas, y es tu vida, y son tus pensamientos y recuerdos, entonces no es como que los puedas arrancar de la nada, es lo que es, y es lo que tú eres, entonces sí, no se puede. Ay, pues me encantaron estas historias, Brian, ya llevamos como 1 hora 15 minutos, me encanta. Creo que fue un episodio muy, muy, muy padre, porque pues traemos historias nuevas, no tan nuevas, extranjeras, locales, o sea, muy sonadas, no tanto. Entonces está padre. Me gustaría, y siempre digo esto, pero hay que hacer una segunda parte. Pues es que más que también de reencarnación, este tema de la reencarnación nos remite un poco a algo, otra cosa, que son las otras vidas. ¿No? Que tanto podemos hablar cuando decimos otras vidas, nuestras vidas pasadas, como otras historias, que justo buscando contenido de esto, pues me encontré más bien gente que habla de hasta vidas paralelas, que vive, por ejemplo, en los sueños o cosas por el estilo, no solo como como si yo te dije esa palabra, pues volver a ese salto, sí, pues no es como que lo recuerden, sino que viven, o sea, como que es un espacio que solo existe en ese momento, que tiene recuerdos, que hay relaciones, que hay interacción, que hay... Muy loco. Entonces, si les interesa, no sé... Me encantaría. De extender esto de la reencarnación en el gran espectro de otras vidas, ¿no? Sí, al final del día este podcast se llama Inmaterial, es todo aquello que no podemos tocar, sino nada más como sentir, nada comprobable, pero muy, muy, muy interesante. Así es. Pues chicos, les agradecemos muchísimo por estar en un episodio más con nosotras.
Por favor, ayúdenos a compartir, a comentar, a darle like, nos ayudan muchísimo. Sí, a ponernos sus críticas si quieren o sus historias. Sobre todo creo que Me yo ya encanta. quisiera, muero porque nos empiecen a enviar sus propias experiencias. Sí, eso estaría increíble y pues podemos empezar a hacer como guardadito de las historias, no importa qué tipo de historias nos quieran Ustedes mandar, manden lo que nosotras sea. las vamos a guardar y en algún momento las vamos a sacar y pues nada, síganos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Tere. Yo soy Brenda, muchas y gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Bye. bye.